buenas tardes, bienvenidos al programa Asesoría a su alcance. Hoy les acompaña Ariel Quiroz Garro en sustitución de Nora Gómez, quien no se puede presentar por motivos de salud y a quien enviamos un caluroso saludo. El tema de hoy es la reciente opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la libertad sindical y otros temas varios que afectan y que tienen incidencia directa sobre la legislación laboral en Costa Rica. Vamos a dar inicio al programa con el anuncio de las organizaciones magisteriales que patrocinan este espacio. Con mi llave maestra, pago mi vehículo sin portar efectivo. Además, puede consultar su estado de cuenta, realizar transacciones, suscribir ahorros y muchas cosas más desde nuestra web banking. Solicítela y participe en el sorteo de 100,000 colones. Caja de Ande. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Les damos la bienvenida de nuevo a este espacio de asesoría a su alcance, hoy con la exposición del licenciado Manuel Hernández Venegas, especialista en Derecho Laboral y asesor de organizaciones sindicales, quien viene a exponer el tema de la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respaldo a la defensa de los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga en Costa Rica. Para referirse a este tema se encuentra con nosotros doña Saray Esquivel Molina, presidenta de APSE. Buenas tardes, doña Saray. Buenas tardes, Ariel, y un gusto. Aquí un saludo a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Esperamos pues que la información sea muy útil para todos ustedes. Muchas gracias, doña Saray. Licenciado Manuel Hernández, bienvenido al espacio. Muchas gracias. Un saludo a todas las compañeras y compañeros de la APSE que nos están viendo y escuchando, y en general a todas las personas que van a compartir con nosotros el día de hoy este análisis que vamos a hacer acerca de este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Manuel. Para dar inicio a este conversatorio, vamos a iniciar con las preguntas que va a plantearle la presidenta del sindicato, doña Saray Esquivel, al licenciado Manuel Hernández, referente a la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doña Saray. Gracias, Ariel, y una bienvenida a Manuel, que está aquí con nosotros. Esta opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy importante. La APSE participó en ella efectivamente. Ahorita Manuel nos va a comentar un poquito más de ello, y por eso es que estamos en este programa con esta resolución que salió de la Corte. Muy bien, para iniciar este conversatorio vamos a preguntarle al licenciado Manuel Hernández cómo surgió esta iniciativa y cuál fue el desarrollo del proceso de opinión consultiva, o sea, qué sucedió en el proceso de la opinión consultiva en materia principalmente, que eso fue lo que más nos interesó, de libertad sindical y otros derechos, y en la cual pues participó la APSE. Entonces, Manuel, a ver si nos comenta un poco sobre cómo fue este proceso. ¿Cómo surgió este proceso? En América Latina, en la última década, se ha venido consolidando un modelo económico, el modelo neoliberal, que ha implicado en todos los países de América Latina una mayor desigualdad,
mayor pobreza, mayor desempleo, acompañado además de sistemáticas represiones contra la libertad sindical y la criminalización de la protesta social, amén de que en algunos países de América del Sur han sido asesinados dirigentes sindicales. En el mes de octubre del año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió comunicaciones de diferentes países, de Chile, de Colombia y hasta de Costa Rica, acerca de la violación de los derechos sindicales, el derecho de huelga, la criminalización de la protesta social, y en virtud de estos serios y graves antecedentes acumulados a lo largo de esta década, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, el año siguiente, en julio de 2019, le formuló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitud de opinión consultiva. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la Corte Interamericana se pronunciara acerca de las obligaciones que tienen los Estados miembros de la OEA acerca de lo que son las garantías de libertad sindical comprensiva, del derecho de negociación colectiva y huelga. La Corte admitió la solicitud que hizo la Comisión Interamericana y emplazó a los diferentes actores, estados, organismos internacionales para que participaran en este proceso. La invitación se hizo a finales del año 2019. Es interesante señalar lo siguiente. En el caso de América Central participaron casi todos los estados, salvo Guatemala y Belice. A nivel de los sindicatos del continente, participaron algunas confederaciones sindicales internacionales. Lo que llama la atención es que sindicatos nacionales en este proceso de los diferentes países del sistema interamericano, muy pocos participaron, no fueron más de 10 sindicatos nacionales los que tuvieron alguna intervención en este proceso. Llama la atención de que casi una tercera parte de los sindicatos que participaron corresponden a sindicatos de Costa Rica. ¿Cuáles fueron los sindicatos que participamos en este proceso? Fueron 3 sindicatos. La ANEP, que tuvo una presentación muy valiosa por parte del licenciado Benjamín, que es miembro de la junta directiva de este sindicato, lo cual hay que reconocer la contribución tan importante que realizó este abogado y dirigente sindical. A la vez participó la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, y participó también la APSE, representada por este servidor, que en realidad fue todo un privilegio asumir la representación de un sindicato tan importante en un proceso también tan importante como este. A nivel de sindicatos de educación en todo el continente, solo participaron 2, APSE, el único sindicato de educación por Costa Rica, y un sindicato de trabajadores de la educación de México. En mi caso, como representante de la APSE en este proceso, se presentaron los alegatos correspondientes, un alegato de apertura, un alegato final, por escrito, ante la Comisión Interamericana, y en julio precisamente del año pasado, hace un año, participé en la audiencia pública correspondiente, donde se realizó un desarrollo de los diferentes aspectos que fueron consultados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego el 5 de mayo de este año ya la Corte emitió la opinión consultiva, una opinión que nos fue notificada precisamente la semana pasada.
El documento es un tanto extenso, digamos que apenas hemos tenido tiempo de analizar este documento, pero precisamente este análisis acerca de la opinión consultiva es el que vamos a realizar y voy a compartir con todas y todos ustedes el día de hoy. Entonces, este fue un papel muy importante que asumió la APSE en este proceso acerca de los alcances de la libertad sindical en el sistema interamericano de derechos humanos. Nada más para agregarle a esto que dice Manuel, que me parece es importante que la gente lo conozca. El año pasado, en eso de enero-febrero, fue que surgió esta posibilidad de hacer esta consulta. Esto se llevó al Consejo Nacional y el Consejo Nacional pues lo aprueba. Aquí es importante recordar que venimos saliendo de un proceso de 2 huelgas muy fuertes y en las cuales cambiaron las condiciones laborales, salariales de los empleados públicos y también las condiciones para hacer huelga. Entonces esto, aunado a lo que nos estaba diciendo Manuel, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Continuamos con este conversatorio con la segunda consulta que le realizamos al licenciado Manuel Hernández. Sí, para continuar con esto vamos a ver qué aspectos contiene la opinión consultiva en referencia a la libertad sindical, a la negociación colectiva y el derecho de huelga, que son los temas ahí base de esta opinión consultiva, y su relación con otros derechos con un enfoque de género, que eso es importantísimo para las mujeres. Entonces vamos a ver, Manuel, ¿qué nos puede comentar al respecto? Creo que es necesario, Saray, primero definir qué es una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en los últimos días hemos estado en el país hablando de la opinión por el impacto que tiene, pero es necesario definir sencillamente en qué consiste una opinión consultiva. De acuerdo. Inclusive hasta los alcances, ¿verdad? Eso bueno, los alcances son los que vamos precisamente a analizar. Ok. De acuerdo con lo que es la normativa del sistema interamericano, los órganos de la OEA, bueno, en este caso, un órgano autónomo como la Comisión, y los estados pueden hacerle consultas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de lo que son los alcances de la Convención Americana de Derechos Humanos y además acerca de los alcances y la interpretación de otros tratados de derechos humanos que sean aplicables o que sean vigentes en el sistema interamericano. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una consulta? La finalidad de una consulta podemos decir que es doble. Por una parte, que el tribunal que le corresponde la interpretación máxima de la Convención Americana desentraña el propósito, los fines, el contenido y el sentido de las normas internacionales sobre derechos humanos aplicables en el sistema interamericano. Y por otro lado, la finalidad es que con esta interpretación se coadyuve para que los estados miembros de la OEA cumplan de una manera cabal y efectiva con las obligaciones internacionales que se derivan en materia de derechos humanos y para que los estados desarrollen políticas públicas que vengan a promover y a fortalecer los derechos humanos. En este caso, la consulta que realizó la Corte Interamericana versó sobre lo que son los alcances que tiene la libertad sindical, incluida el derecho a negociación y el derecho de huelga en el sistema interamericano de derechos humanos, en relación con otros derechos que están contemplados también en la Convención Americana y además con un enfoque de género que yo considero que fue un aporte muy valioso
que hizo en su documento, en esta opinión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el objetivo principal de esta consulta fue determinar cuáles son las obligaciones que tienen los estados en materia de lo que son la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga en el sistema interamericano con un enfoque de género. Muy bien, muy importante esto porque sí, a veces la gente se pregunta qué tiene que ver esta opinión consultiva. Entonces vean ustedes, ya como Manuel nos ha explicado cuál es el espacio en donde está ubicado y tal vez no somos conscientes de la importancia que tiene, pero está dentro de lo que es los derechos humanos, está diciéndonos cuáles sí, cuáles se están apoyando y cuáles no, de acuerdo a lo que nos está, lo que está pidiendo la Corte que se investigue, que se vea, ¿verdad?, qué está pasando en los países. Le interrumpo brevemente. Ajá. Un saludo muy cordial a toda la afiliación que está dando continuidad a este programa, a Roimer Cortés, a Elba Bastos, a Olger Sánchez, a Celia Siles, a todas las personas que están en sintonía, que recuerden por favor compartir el programa para darle mayor difusión y que así la afiliación de APSES siempre esté informada. Continuamos con la tercera consulta de este conversatorio. Doña Saray. Gracias, Ariel. Tal vez aquí, Manuel, seguir entonces con la pregunta que al final había comentado algo yo, es con respecto a cuáles son los alcances de la libertad sindical. Muy importante para ubicarnos en la situación de nuestro país. Empezar con este tema específicamente. Sí. Que ya como decía, lo que es la opinión de la Corte abarca tres áreas: la libertad sindical en sentido estricto, como derecho de asociación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga, su relación con otros derechos, pero además con un componente muy importante que es el enfoque de género. Lo primero que hay que decir al respecto es de que algo que es fundamental en lo que es este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que estableció la Corte para empezar este análisis es de que el artículo 26 de la Convención Americana recoge lo que es la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga. La Convención Americana no lo establece expresamente. El artículo 16 hace una referencia al derecho de asociación en general. Luego existen otras normas del sistema interamericano que se refieren al derecho de huelga, de negociación colectiva, pero más que todo se hace en estas otras normas una mención. Pero aquí lo que viene a decir, lo cual es fundamental, la Corte Interamericana, es que dentro del catálogo de los derechos económicos, sociales y culturales que son reconocidos y además de esto protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está lo que es la libertad sindical. Que un pronunciamiento con esta certeza y con esta contundencia no lo había realizado la Corte, sino es hasta en esta opinión consultiva. Ahora, partiendo de esto, hay que tener claro, entonces, lo otro es con base en que la Corte realiza esta interpretación acerca de los alcances de la libertad sindical. Y esto no es menos importante. La interpretación la hizo la Corte con base principalmente en lo que son los convenios internacionales de la OIT, los principios de la OIT y además los criterios y pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, principalmente del Comité de Libertad Sindical y además de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que esta opinión consultiva viene a internalizar lo que son los convenios y los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT
en el sistema interamericano de derechos humanos. Y el primer análisis que hace la Corte en esta opinión consultiva tiene que ver con la libertad sindical vinculada al derecho de asociación. La Corte lo que dice para empezar es que es un principio general del derecho internacional y que es un derecho que está consagrado en la legislación interna de los estados y además en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. La interpretación la realizó la Corte con base fundamentalmente en 3 convenios y lo que han establecido al respecto los órganos de control. El convenio 87 acerca de la libertad sindical y la protección del derecho a sindicación, el convenio 98 acerca de la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, y el convenio número 135 acerca de las facilidades que deben brindarse a los representantes de los trabajadores. Y con base entonces en lo que son estos 3 convenios, la Corte en esta opinión hace un extenso análisis. Yo quiero destacar algunas obligaciones específicas que la Corte Interamericana derivó de estos convenios. En primer lugar, la Corte considera que las personas trabajadoras tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus intereses económicos y sociales, la libertad de agruparse para constituir sindicatos, el derecho de afiliarse a un sindicato que ya esté constituido y el derecho también de desafiliación sin discriminación de ninguna naturaleza. Y la Corte establece que este derecho debe garantizarse a los trabajadores del sector privado y a los trabajadores del sector público. En segundo lugar, la Corte establece que lo que es la constitución de un sindicato no requiere ninguna autorización administrativa previa. En tercer lugar, la Corte establece que la libertad sindical incluye el derecho de los trabajadores de constituir la organización que estimen conveniente para la defensa de sus intereses, así como de poner en marcha lo que es la estructura interna de la organización a través de su estatuto y además el derecho que tienen los sindicatos de afiliarse a federaciones, confederaciones y organismos internacionales. La Corte también establece de que en su dimensión individual, la libertad sindical significa que cada trabajador tiene la libertad de afiliarse a un sindicato o no, sin ningún tipo de coacción o presión, y que además no se puede establecer ningún tipo de represalia contra los trabajadores por afiliarse o por su participación en actividad sindical. Y nos dice que la Corte esta protección comprende cualquier acto contra discriminación, actos de discriminación sindical, que no solamente tiene que ver con el tema de lo que es la contratación y el despido de los trabajadores, sino también, nos dice la Corte, la protección contra cualquier medida discriminatoria que se adopte durante el empleo, tales como traslados, suspensiones, postergaciones o cualquier otro acto perjudicial en contra del trabajador o el dirigente sindical solo por tener esa condición de afiliado o ser representante de los trabajadores. Finalmente, la Corte establece de que los sindicatos pues, no pueden ser disueltos ni tampoco suspendidos administrativamente. Esto es un desarrollo de estos convenios de la OIT, pero aquí sí quiero destacar, ¿verdad?, el tema de lo que es este enfoque de género tratándose de la libertad sindical. La Corte, y esto da para mucho y da para realizar un análisis profundo, un debate, un estudio, círculos de estudio acerca precisamente de este enfoque que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tratando de resumir este enfoque, que es bastante extenso porque en realidad corresponde a toda, digamos, un segmento, a todo un área de la opinión consultiva, pero que yo estoy tratando de integrar a este enfoque. La Corte lo que nos dice, tratando de resumir, es que en virtud de la exclusión histórica de que han sido objeto las mujeres en el espacio laboral y sindical, los estados deben garantizar su participación
en igualdad de circunstancias y que no pueden ser objeto de actos de discriminación y que tienen el derecho de participar en todas las asociaciones de carácter civil y de carácter político y desde luego que también en los sindicatos. La Corte nos dice que las mujeres son titulares del derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga, lo que incluye que los trabajadores gozan de todas las facilidades y de todas las garantías de acuerdo con lo que ya mencioné anteriormente. Pero para cerrar este punto que tiene que ver con este enfoque que hizo la Corte Interamericana, la Corte estableció 5 obligaciones específicas o 5 condiciones necesarias para eliminar toda violencia y discriminación. En primer lugar, que los estados tienen el deber de garantizar el derecho de las mujeres de igual remuneración por igual trabajo. En segundo lugar, que los estados deben adoptar garantías para las trabajadoras y para que disfruten de una tutela especial cuando se encuentren embarazadas. En tercer lugar, y esto es muy importante, que es un elemento que desarrolla mucho más la opinión consultiva. La Corte dice, en tercer lugar, advierte que los estereotipos de género en el ámbito de labores domésticas y de cuidado constituyen una barrera para el ejercicio de los derechos de las mujeres y particularmente del ejercicio de su actividad sindical. La Corte dice que tienen que eliminarse todas estas barreras que impiden la participación de las mujeres, no solamente en los sindicatos, sino también en los órganos de dirección de los sindicatos. Y, por último, la Corte establece que los estados están obligados, ese es un deber que tienen, de adoptar medidas afirmativas, medidas positivas para revertir o modificar y para eliminar cualquier situación discriminatoria existente en cada uno de los países, en perjuicio de las mujeres trabajadoras. Aquí lo que son las mujeres trabajadoras afiliadas a los sindicatos tienen una potente herramienta. ¿Para qué? Bueno, para combatir la discriminación y además para asumir posiciones de decisión, posiciones de liderazgo en los sindicatos y principalmente en los órganos de dirección de los sindicatos. Gracias, Manuel. Enviamos saludos a toda la afiliación APSINA que se encuentra sintonizando este programa para que compartan la información que estamos difundiendo en este momento. Continuamos con el conversatorio, doña Saray. Muy bien. Bueno, Manuel, ya vimos lo que tiene que ver con libertad sindical. Yo creo que más adelante pues se puede ver un poquito más. Y ahora, con respecto al derecho a la negociación colectiva, ¿cuáles son los principales aspectos sobre la negociación colectiva? La Corte también hizo una definición de cuáles son las obligaciones que tienen los estados en materia de negociación colectiva en general, y no solo de negociación de convenciones colectivas. Pero la opinión de la Corte parte de este presupuesto. La Corte establece que la negociación colectiva es un elemento esencial de la libertad sindical. Es decir, la negociación colectiva es inescindible de la libertad sindical. Sin lugar a dudas, la negociación colectiva es una de las principales funciones institucionales que tienen los sindicatos. La Corte también aquí parte de un análisis de los principales convenios de la OIT en esta materia, el convenio 98, el convenio 135 y el convenio 154, que reconocen en general el derecho a negociación colectiva. Y la Corte, repasando estos convenios, establece que los estados deben, y esto es muy importante porque tiene que ver con la situación actual del derecho a negociación colectiva en Costa Rica, que los estados deben abstenerse de realizar conductas que limiten a los sindicatos ejercer el derecho de negociar para tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores que representan. La Corte también establece
de que, como lo ha establecido el Comité de Libertad Sindical, la intervención del Estado para limitar la negociación colectiva viola el derecho de las organizaciones para desarrollar sus actividades y formular su programa, y además establece que los estados deben estimular y fomentar entre los trabajadores y trabajadoras y también entre los empleadores el pleno uso de procedimientos de negociación voluntaria con la finalidad de regular por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Pero luego, y esto sí quiero, Saray y compañeras y compañeros que me están viendo y escuchando, esto quiero destacarlo y aquí quiero ir un poquito más despacio. Es que también la Corte, en esta opinión, hace un análisis acerca del derecho de negociación colectiva en la administración pública. O sea, la Corte no lo omitió. Ustedes me comprenden la importancia, sobre todo, que tiene en este particular momento, que la Corte haya hecho un examen específico acerca del derecho a negociación colectiva en la función pública. Entonces, haciendo este análisis particular, la Corte Interamericana nos dice, en primer lugar, que el derecho de negociación colectiva está contemplado en el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo. Y lo está diciendo la Corte. Aquí hay un abogado que tiene el mismo apellido de este servidor, pero que por cualquier duda no es familia mía, ni siquiera remotamente primodécimo o primogésimo. Este abogado, que se ha convertido en el asesor y que es columnista de un medio de comunicación, en realidad que no es de un medio de comunicación, es un miedo de comunicación de odio. Afirmó, cuando fue invitado a la Asamblea Legislativa para conversar acerca del proyecto de ley, de que debe, así lo dijo, ¿verdad? A ese oráculo recurrieron algunos diputados, prohibirse radicalmente el derecho a negociación colectiva. Y además se atrevió a decir, creo que es un atrevimiento, porque es un experto en derecho, ¿verdad?, de que la OIT, en virtud de este convenio, puede decir misa. Esas fueron las palabras que utilizó. Bueno, pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que, utilizando estas expresiones, ahora quien está diciendo misa, y lo está diciendo muy claro, porque además no es en latín, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está diciendo que precisamente este derecho de negociación colectiva en la función pública lo reconoce el convenio 151. Y es que quiero señalar además de que este fue uno de los principales temas en que se enfocó nuestra exposición en la audiencia pública. En este tema, nosotros leo dos párrafos rápidamente de lo que expusimos y cómo denunciamos también en este proceso lo que es la violación del derecho a negociación colectiva. Planteamos, por ejemplo, de que esa injerencia política y esa intervención y control desproporcionado de la negociación colectiva en América Latina en general, dijimos, no podríamos dejar de poner de ejemplo la situación que experimenta Costa Rica, en la que se da una ostentosa intervención política que ha causado una sustancial e irreparable afectación del derecho de negociación colectiva a merced de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y esto se lo denunciamos a la Corte Interamericana, pero también denunciamos en la Corte Interamericana, y leo textualmente, no lo estoy inventando, y ustedes pueden consultar las intervenciones que realizamos en este proceso, manifestamos. Además, se tramita en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley marco de empleo público,
Esto lo dijimos en julio del año pasado. Construido en los astilleros de la OCDE y el Banco Mundial, quedaría la estocada final no solo a la negociación de las remuneraciones, sino además a todas las condiciones de empleo de las y los servidores de los poderes de la República, incluido el Poder Judicial, y demás instituciones descentralizadas y autónomas, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y las municipalidades, a contrapelo del convenio 98 y también del convenio 151 acerca de la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Y esto yo lo planteé de una manera muy, muy enfática para que precisamente la Corte entendiera cuál es la situación que se estaba dando en julio del año pasado en lo que es nuestro país. ¿Y qué resuelve la Corte? Y desde luego que yo entiendo que esto va dirigido a Costa Rica, porque en realidad no hace una alusión expresa, porque es una opinión en términos generales, pero los que hicimos este planteamiento y de los que participamos a nivel continental, solamente nosotros hicimos este enfoque. La Corte Interamericana señala, dice misa, pero la misa que dice es esta. Y es un sermón para algunos. Dice, el tribunal considera que las y los empleados públicos deben gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo, de forma tal que el Estado debe dar prioridad, repito, debe dar prioridad a la negociación colectiva en el sector público como medio para solucionar los conflictos respecto a la determinación de las condiciones de empleo en la administración pública. Y sigue diciendo la Corte, de este modo, los trabajadores y las trabajadoras y sus representantes deben participar plena y significativamente en la determinación de las negociaciones colectivas. Pero hasta ahí no llegó esta misa de la Corte Interamericana, utilizando las expresiones de ese abogado de cuyo apellido pues me gustaría olvidarme. Dice además, en materia salarial, y observen ustedes cómo esto viene como anillo al dedo a este proyecto de ley marco de empleo público. Dice, esto resulta particularmente relevante en relación con la negociación del salario, ya que los estados, entiéndase desde luego Costa Rica, en contextos de estabilización económica, es decir, de crisis fiscal como la que hemos venido pasando, que ya sabemos quiénes tienen la responsabilidad, dice la Corte, debe privilegiarse, ya no dice tiene prioridad, como lo dijo en el párrafo anterior, sino que en contextos de crisis fiscal tiene que privilegiarse la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de sus funcionarios. En lugar, aunque no le gusten desde luego a más de un diputado y a este asesor, en lugar de promulgar leyes que limiten los salarios en el sector público. Leyes como cuáles, la que nosotros denunciamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que viene a nominalizar y congelar los salarios y a prohibir la negociación de incentivos salariales, y ni qué decir de la Ley Marco de Empleo Público, que viene precisamente a prohibir lo que es la negociación salarial en la administración pública, los reajustes de salarios en toda la administración pública, y además que así lo establece el proyecto de ley, de que queda prohibido negociar cualquier erogación que implique lo que es la afectación de los presupuestos nacionales y de cada una de las instituciones. Así es que miren, aquí la Corte fue muy clara,
La Corte viene precisamente a reconocer este derecho que tienen los funcionarios públicos. La Corte dice que tiene que privilegiarse la negociación colectiva en la función pública. Pero no solo eso, sino que además... Manuel, muy ¿sí? importante todo eso que usted nos dice. Yo quiero destacar, o sea, aprovechar este espacio en el que usted nos está dando esta explicación fuertemente, o sea, destacar eso que usted nos ha comentado sobre las convenciones colectivas. Hubo un momento en este país, y no fue muy largo, hace poco, en donde se intentó, y voy a utilizar una palabra que utilizan a veces, satanizar las convenciones colectivas. Hasta ese punto se llevó. Y vea usted lo importante de este pronunciamiento, porque nos está diciendo a los diputados, a los sindicalistas, a este gobierno, nos está diciendo lo importante que es una convención colectiva y en qué condiciones debe de darse. Y eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Esto es lo que iba a decir y al final lo voy a exponer. Esto lo tiene que entender la Sala Constitucional cuando realiza el control de convencionalidad. Luego, el tercer aspecto tiene que ver con el tema del derecho de huelga. Bueno, la Corte también establece que es un derecho fundamental. Sarey, usted recordará que esto fue también otro de los puntos centrales en que se enfocó nuestra participación en este proceso consultivo. Nosotros le planteamos y denunciamos también, es que nosotros vinimos a denunciar también esta legislación antisindical en este proceso consultivo. Y entonces leo también lo que planteamos. Con relación al derecho de huelga, que hay una corriente abolicionista en América Latina, nosotros planteamos de que esa regla general que tiende a prohibir la huelga, la podíamos ilustrar con la ley que se denominó Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga, la número 9808 del 21 de enero del año 2020, que reformó el Código de Trabajo y que en términos generales vino a restringir la huelga en los servicios públicos y a prohibirla en los servicios esenciales. Y nosotros pusimos este tema, digamos, ahí en la discusión de lo que es este proceso consultivo. La Corte, en esta opinión consultiva, reconoce que es importante que existen varias clases o tipos de huelga, la huelga contractual, la huelga reivindicativa y la huelga también reconoce contra las políticas públicas. Que esto es importante porque en muchos países del continente la huelga de protesta contra las políticas públicas no está reconocido. Pero aquí también quiero pausar porque quiero destacar otro aspecto que nosotros planteamos en esta discusión y que fue el tema de la limitación temporal de la duración de una huelga. Esta ley, la ley 9808, que no es una ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga, sino que es una ley para eliminar el derecho de huelga, por contrario al título que tiene, estableció, dependiendo del tipo de servicio o de huelga que se trate, límites máximos al ejercicio del derecho de huelga. Hay 4 supuestos que están contemplados en el Código de Trabajo, los menciono rápidamente, desde luego que uno tiene que ver con lo que es educación pública. La huelga contra política pública no puede tener una duración que sea superior a las 48 horas. En los servicios que se denominan en esta contrarreforma que se le hizo al Código de Trabajo, a principio del año pasado se estableció que esa huelga no puede tener una duración que supere los días naturales. En el caso de la educación pública, ya sabemos que se estableció que también una huelga legal, pues estamos hablando de esto, una huelga legal amparada por el ordenamiento jurídico, educación pública no puede durar más de 21 días naturales si es continua o de 10 días naturales si es una huelga discontinua, continua o interrumpida. Así está establecido en el código. Y aquí también yo creo que, como dicen, con nombres y apellidos, aunque no lo dijo de manera expresa, la Corte Interamericana, ¿qué fue lo que estableció la Corte? Nosotros planteamos, para abonar a lo que ya dije, de que esta limitación temporal de la huelga
en estos tres supuestos, y hay otro que no me voy a referir por razones de tiempo, es contraria a los pronunciamientos de los órganos de control de OIT. Y citamos un pronunciamiento que es del Comité de Libertad Sindical. Lo voy a leer porque es muy corto el pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical. Dice así: el comité ha expresado su preocupación por la imposición de un límite en la duración de una huelga que, por su naturaleza de último recurso, para la defensa de los intereses de los trabajadores no puede predeterminarse. Y citamos lo que es este párrafo de este pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical. ¿Qué fue lo que dijo al respecto la Corte? Y esto va dirigido a lo que es el gobierno de Costa Rica, porque nosotros planteamos esta discusión. La Corte dice: es incompatible con la libertad sindical establecer un límite a la duración de la medida de una huelga, puesto que por su naturaleza de último recurso para la defensa de los intereses de los y los trabajadores no puede predeterminarse de antemano. Aquí lo que hizo la Corte fue precisamente esta argumentación que nosotros planteamos, la asumió y determina que por tratarse la huelga de un último recurso no se pueden establecer limitaciones temporales, como nosotros lo planteamos en el caso, por ejemplo, de la huelga en educación pública. Y ya para terminar este punto acerca de la huelga, hay andado por ahí un diputado que es el que se ha encargado de promover una cultura de odio en contra de los empleados públicos, y ha dicho que la Corte en este pronunciamiento prohibió la huelga en los servicios esenciales. Y esto que dice este diputado no es cierto, no es tan cierto, porque la Corte tampoco es tan tajante en el sentido de que estableció una prohibición. Más que todo dice que en los servicios esenciales pueden establecerse limitaciones o restricciones. Pero luego, lo cual no ha dicho también, ese medio o ese miedo de comunicación colectiva, lo que no ha dicho es que la Corte no se quedó ahí, sino que además la Corte estableció en el tema precisamente de lo que es la huelga en los servicios esenciales, lo siguiente. Y lo leo para cerrar este punto, literalmente, porque es de suma importancia. Dice: asimismo, en relación con los servicios esenciales, la Corte destaca que los estados deberán, no dice podrán, dice deberán, es decir, de manera imperativa, buscar soluciones sustitutivas para aquellos casos en que la prohibición total de la huelga no se pueda evitar. ¿Sustituir mediante qué? La Corte lo sigue diciendo: mediante un servicio mínimo que es la solución adecuada para garantizar las necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento seguro de las instalaciones en que se presta el servicio considerado esencial. Es decir, aquí también, que fue un planteamiento que nosotros hicimos, la Corte lo que establece es de que los estados deben precisamente tratar, ¿verdad?, en lugar de lo que son las restricciones, o si fuera, en último caso, de la prohibición de la huelga, establecer una solución sustitutiva a esa prohibición mediante el esquema del servicio mínimo, que es un servicio, este esquema que logra conciliar, por un lado, el derecho de huelga y por otro lado, la satisfacción de lo que son los derechos también fundamentales de las y los usuarios. De manera que esos fueron los tres aspectos que abordó lo que es la Corte Interamericana. Y nada más, quería decir que con relación a lo que es el enfoque de género y negociación colectiva, lo digo muy rápido porque esto habrá que abordarlo, esto es un gran tema, es decir, el enfoque de esta opinión en materia de género, es que la Corte dice de que en los equipos de negociación colectiva tienen que participar las mujeres y que además las regulaciones de las condiciones de empleo en los convenios colectivos tienen que regularse con un enfoque de género. Y esto es muy importante porque por lo menos en lo que es el continente hasta ahora
y nadie lo ha dicho, viene a decir la Corte Interamericana que lo que es la negociación colectiva también debe tener un enfoque de género, no solamente por la participación que deben tener las mujeres, sino también por el contenido de las disposiciones de un convenio colectivo. Sí, sí, muy importante, Manuel y compañeros, toda esta explicación que nos está dando Manuel. Yo quiero decirles que cuando salió este documento y lo pudimos hojear y ver un poco el contenido, por lo menos yo quedé muy contenta en el sentido de que la Corte nos estaba diciendo que todo lo que habíamos dicho, todo lo que se había publicado, todas las veces que reiteramos sobre los derechos sindicales, sobre el derecho a la huelga, sobre que no se podía hacer una ley que recortara tanto los derechos sindicales, eso y el derecho a la huelga, eso nos lo está diciendo la Corte Interamericana en este momento. Esa es la validez de este documento ahorita, así como nos lo explicó muy claramente Manuel, y por eso es importante para nosotros como organización, pues, tener ese respaldo. Y como Manuel decía también con respecto a un señor por ahí del mismo apellido de él, efectivamente se dejó decir... Dejémoslo ahí mejor. Efectivamente se dejó decir que las convenciones colectivas no eran para el sector público. Y que, o sea que prácticamente el sector público, de los trabajadores públicos, no teníamos nada que hacer, teníamos que quedarnos calladitos y seguir todo lo que nos decían. Y vean ustedes que la Corte está diciendo otra cosa. Y por eso creo que esto es muy importante. Manuel, no sé si usted ve algunas otras conclusiones con sí, ya, respecto conclusiones, a eso. Pero no solamente, o sea, yo no he escuchado, por cierto, a este abogado referirse acerca de este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece, como ya lo dije, que el derecho a negociación colectiva está reconocido en convenios de OIT y que además dice que en una situación como la que estamos pasando en Costa Rica, tiene que privilegiarse la negociación colectiva y que no se pueden promulgar leyes que vengan a producir limitación o estancamiento de salarios. Las conclusiones que yo puedo hacer atendiendo a la consulta que me está haciendo, que es la última, por lo menos que usted tiene ahí, Saray, son las siguientes. Bueno, la primera es que la Corte en este pronunciamiento, en esta opinión consultiva, que no es una sentencia, pero que sí es obligatoria, por lo que ya voy a explicar, establece que en el artículo 26 está incorporado, es decir, en la Convención Americana, está incorporada la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Es decir, vamos a decirlo de otra manera. La Corte dice que en el sistema interamericano de derechos humanos y particularmente en la Convención Americana, más allá de lo que dice el Protocolo de San Salvador y más allá de lo que dice la Carta de la OEA, tiene Carta de Ciudadanía y está reconocida y protegida, no solamente reconocida, sino además tutelada lo que es la libertad sindical, el derecho a negociación colectiva y además el derecho de huelga. De esto se derivan consecuencias que son muy importantes. Por lo menos yo creo que hay 4 consecuencias, por lo menos. La primera, la eficacia directa e inmediata de los derechos de libertad sindical. No obstante que la Corte considera que dentro del catálogo de los derechos sociales, económicos y culturales está la libertad sindical. La Corte dice algo que en realidad, de alguna manera, a mí me dejó sorprendido. Considero que aquí el pronunciamiento es de avanzada, porque en el contexto del artículo 26, lo que dice la Corte es que el ejercicio de la libertad sindical, comprensiva del derecho a negociación colectiva y el derecho de huelga, son derechos de exigibilidad inmediata. Es decir, que tienen una eficacia normativa directa, sin perjuicio de que su ampliación y perfeccionamiento se pueda hacer posteriormente y de manera progresiva. ¿Qué es lo que está
diciendo la Corte? Bueno, lo que está diciendo es que el contenido de esta opinión consultiva constituye el piso de lo que es la libertad sindical en todo el continente americano, porque se aplica para todos los estados, bueno, no todo el continente, pero digámoslo así, para los estados que son partes de la Organización de Estados Americanos. No puede haber condiciones en ningún país que estén por debajo precisamente de este piso que estableció la Corte en esta opinión consultiva, sin perjuicio de que entonces, de manera gradual o progresiva, pues estos derechos con los alcances que definió la Corte puedan ser mejorados en cada uno de los países. Ahora, dos, ¿cuáles son las obligaciones que se derivan? Bueno, las obligaciones que se derivan de esta opinión son las que resultan del artículo primero de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, la primera obligación es que los estados tienen el deber de respetar y garantizar lo que es la libertad sindical. Esta obligación implica el deber que tienen los estados de organizar todo el aparato estatal y en general todas las estructuras con la finalidad de que el poder público respete lo que es la libertad sindical, promueva la libertad sindical y además en aquellos casos donde se ha conculcado lo que es la libertad sindical, se restablezca este derecho y de que sean también reparados los daños que les sean causados a lo que son las víctimas por afectación de este derecho fundamental. Pero además implica algo que es fundamental, y es que esto obliga al Estado de Costa Rica a adecuar lo que es su legislación, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que es la ley de eliminación del derecho de huelga a estas disposiciones o estos enfoques y a esta interpretación que realizó la Corte Interamericana. Y lo otro, que no es menos importante, lo que llamamos el control de convencionalidad. Y así lo dice expresamente en esta opinión la Corte Interamericana. Estableció la Corte que todas las autoridades de un Estado parte, entiéndase, todas las autoridades, ¿cuáles son? Desde luego la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y desde luego la Sala Constitucional. Que todas las autoridades partes en la Convención Americana, porque ya sabemos que es un derecho que fue, digamos, convencionalizado, la libertad sindical, tienen la obligación, no dice tampoco que pueden, sino que tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y en este caso en materia de libertad sindical. Entonces, en este momento en que lo que es el proyecto de ley marco de empleo público está siendo consultado en lo que es la Sala Constitucional, que hay 3 consultas y otra consulta de la Corte Suprema de Justicia, pues la Corte del Tribunal Constitucional tiene que realizar ese control de convencionalidad, porque si no incluso el mismo Tribunal Constitucional estaría incumpliendo en una obligación porque tiene ese deber de realizar ese control de convencionalidad y analizar, y lo que uno esperaría, porque son vicios tan groseros, por lo menos en materia de negociación colectiva, que es lo que estamos planteando en este momento, de que la Corte, yo no veo, al menos desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Si se viene a aplicar lo que es precisamente lo que es el convenio 98, el convenio 151 de la OIT, y que la Corte no podría omitir esta opinión consultiva de la Corte, perdón, que el Tribunal Constitucional, la Sala, no puede omitir este pronunciamiento de la Corte Interamericana, tendría que declarar lo que es la inconstitucionalidad de todas estas normas que están contenidas en el proyecto de ley marco de empleo público, que vienen a prohibir la negociación colectiva, y no solo de salarios, sino que vienen a prohibir
en general lo que es la negociación de todos los componentes de la relación de empleo, como lo establece el proyecto de ley, más allá de la prohibición de la negociación salarial que establece la prohibición de negociar lo que es el reclutamiento, la selección, el régimen de concursos, lo que es la evaluación del desempeño. Así es que ojalá que, ¿verdad?, la Sala Constitucional aplique efectivamente este control de constitucionalidad, que se lo impele ¿quién? La Convención Americana de Derechos Humanos, y que la Corte está diciendo que todas las autoridades tienen la obligación de aplicar, so pena de incurrir en lo que es responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos. Y la última ya implicación que tiene, que no es menos importante, es que en virtud de que la Corte en este pronunciamiento está considerando que la libertad sindical está incorporada a lo que es la Convención Americana sobre derechos humanos, entonces la libertad sindical se convierte en un derecho que es justiciable en el sistema interamericano. Entonces se convierte en un derecho que es autónomo, la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho de huelga, para establecer, si fuera del caso, demandas en contra de los estados, en este caso del Estado de Costa Rica, si en definitiva pues se continúa con esta violación de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, que son derechos humanos. Bien, Manuel, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha dado, ¿verdad?, con respecto a este tema tan importante. Nos recalcó los puntos principales, inclusive nos deja el camino jurídico de las acciones a tomar, y eso es que como organización pues vamos a tomarlo en cuenta, y es el paso que sigue, ¿verdad? Estamos en este proceso de análisis, y bueno, lo que seguiría como organización es ver eso exactamente, a dónde es que hay que gestionar, y esperando pues que los organismos nacionales que tienen que ver con el cumplimiento de este pronunciamiento pues lo tomen en cuenta también. Entonces, muchas gracias a Manuel y Ariel. Muchas gracias, doña Saray, y muchas gracias, don Manuel. Y a continuación continuamos con nuestra sección Agenda. La Junta Directiva de APSE acordó en sesión del viernes 23 de julio activar el protocolo para otorgar ayudas especiales a las personas que han sido víctimas de las inundaciones por el momento que afectan la región Caribe y Huetar Norte de Costa Rica. Esta asistencia consiste en la entrega de un diario para cada una de las personas afiliadas que cumplan con los requisitos señalados en el protocolo adjunto. Pueden consultar más información en el sitio web de APSE. También les informamos que el espacio unitario Movimiento Sindical y Social Firme en la Lucha convoca a las organizaciones sociales, sindicales e institucionales del país al Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho, el próximo martes 3 de agosto del 2021, de 8 a.m. a 12 mediodía en el Centro Internacional de Convenciones de Ande en Belén. Les informamos igualmente que ya se encuentra habilitada la reservación en los centros de recreo de APSE para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021, la cual se puede realizar mediante la plataforma virtual de APSE, virtualapse.cr. Les informamos igualmente que APSE obtuvo licencia sindical para realizar las asambleas de base regionales general y para las elecciones nacionales 2021, que se encontraban postergadas debido a la situación sanitaria vigente. Estas fechas se detallan con amplitud en nuestro sitio web. Y recuerde descargar la aplicación Virtual APSE para mantenerse informado sobre el quehacer de nuestro sindicato. Puede descargar la aplicación desde el enlace APSE Virtual en las tiendas de Play Store, App Store o App Gallery. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Asesoría a su alcance. Les acompañaremos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias, muy amables.